Buenos días. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las generalidades de la ley de turismo. Recuerden que la legislación abarca un tema bastante importante y amplio en el tema de las operaciones turísticas como tal, ¿no? No solo va encaminado a eso, sino más bien a una parte ya suprema, que es el tema de administración, un poquito de gestión también, dentro de nuestras empresas turísticas. Basándonos en eso, pues voy a iniciar con lo que conlleva a la ley de turismo. Dentro de las generalidades, y vamos a hablar del artículo número 1, como se menciona aquí, la presente ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico, las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. Considerando el artículo número 1, esa es una generalidad que abarca muchísimas cosas, ¿no? Vamos a irla, como suelo decir yo, desmenuzando un poquito más a fondo para tener súper claro este tema. Entonces, se menciona que la ley de turismo, recuerden que es un marco legal, está regido por una normativa legal, ¿no? Que se enfoca principalmente, como les decía, en varias actividades como promoción, desarrollo y regulación del sector turístico, porque de hecho de esa ley estamos hablando, ¿no? Junto con las potestades que tiene el Estado o su organismo central, que es el gobierno, y todas las obligaciones y derechos que corresponde tanto a los usuarios de servicios turísticos como a los prestadores de servicios turísticos, que seremos nosotros en este caso, ¿no? Perfecto, dentro del artículo número 2, el turismo como regla general, como definición general, recuerden que es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, al de su lugar de origen, ¿no? Sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. Normalmente se dice que dentro de la definición de la OMT, es la Organización Mundial de Turismo, básicamente está enlazado en el mismo criterio, en el hecho de que es el desplazamiento de una persona fuera de su lugar de residencia por periodo mayor a un día y menor a un año, ¿no? Sin ánimo de quedarse permanentemente en este destino. Entonces, considerando esta generalidad en cuanto a la definición de lo que es el turismo, pues recuerden que esto vamos a notarlo un poquito muy textual, ¿no? Sin embargo, el momento que lo vamos a ir estudiando, pues va a ser mucho más factible el aprendizaje de esta materia. Recuerden que, como les decía en un inicio, la legislación enmarca muchísimos otros factores que necesariamente tienen que ser usados y considerados al momento de ejercer cualquier tipo de actividad, en este caso turística. En cuanto al artículo número 3, vamos a referirnos a los principios de la actividad turística. Estos principios son los siguientes: la iniciativa privada como pilar fundamental del sector. Aquí vamos a considerar pues un tema interesante, que es la iniciativa privada. Hay que considerar que la iniciativa privada corresponde u obedece a todo el aporte que pueda tener una empresa privada como tal, como se indica en su nombre. Esto en contribución mediante, obviamente, la inversión directa, inversión de recursos, ya sea personal, recursos financieros y todo tipo de recursos que merezcan la generación de empleo y promoción, obviamente, en el ámbito nacional e internacional. Aquí cabe recalcar que si hablamos de una iniciativa privada, esto indica que obviamente toda la parte privada como tal, ya sea una persona natural o una persona jurídica como empresa, pues decide hacer una inversión, ¿no? Una inversión directa de cualquier tipo de recursos que les mencionaba, con el afán obviamente de promover el desarrollo turístico en forma nacional e internacional. Además, la participación de los gobiernos provinciales y cantonales
obviamente para impulsar y apoyar el desarrollo turístico dentro del marco de la descentralización. Esta parte es bastante importante que la entendamos, ya que posteriormente la vamos a estudiar. Normalmente el ámbito gubernamental o el ámbito público, un gobierno central, etcétera, no puede realizar ninguna actividad turística. Como ustedes pueden ver aquí, la actividad turística se resume principalmente al ámbito privado. Una empresa, una agencia de viajes, un operador turístico, un guía de turismo puede realizar cualquier tipo de actividad turística, mas no así un gobierno, ya sea central, provincial, etcétera, puesto aquellos únicamente tienen la obligación de impulsar y apoyar el desarrollo. Ellos, como gobierno central, podemos decirlo así, no están en la facultad de desarrollar actividades turísticas como tal. El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas. Esto normalmente compete sí al gobierno central o descentralizado, como podemos verlo en los numerales anteriores, que corresponde obviamente a la infraestructura como tal, ¿no? Mejoramiento de servicios públicos, etc. Entonces, todo esto está enmarcado a la satisfacción de los turistas. Recuerden también que el gobierno como tal está muy enfocado en el apoyo a la entidad privada, ¿no? Para desarrollar proyectos que hayan sido estudiados y perfectamente bien propuestos. Además, la conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. En este literal D, pues cabe recalcar que el gobierno también enfatiza y promueve la conservación de todo tipo de recursos que están dentro del país, naturales, culturales, etcétera, ¿no? Es más, garantiza el buen uso de los mismos y obviamente la protección también, ¿no? Además, la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos en los términos previstos en esta ley y sus reglamentos. Un poquito larga este literal, sin embargo debemos considerarlo pues que es muy fácil de entenderlo, puesto que el gobierno también está enfatizado en promover cualquier participación e iniciativa comunitaria, ya sea de todos los grupos comunitarios o nacionalidades o pueblos que existen en el Ecuador, en todo el ámbito de su cultura y tradición, ¿no? Siempre enfocando, como se menciona aquí, preservar su identidad y proteger su ecosistema. Recuerden que estas son dos partes claves en las cuales el gobierno también se enfatiza para que haya una debida prestación de los servicios turísticos y un apoyo obviamente para que todas las actividades turísticas dentro de estos sectores puedan ser plenamente reguladas, ¿no? Para eso también obviamente se obedece a una ley y los reglamentos que se interpongan sobre ella. Hay que considerar que todo tipo de actividad y todo tipo de empresa o persona natural que ejerza cualquier tipo de actividad turística obedece o se debe a una ley de turismo y a un reglamento que esté ya estipulado. Vamos a ver posteriormente también a qué tipo de ley también estamos sujetos en el caso de actividades turísticas. Pasando al artículo número 4, la política estatal con relación al sector del turismo debe cumplir los siguientes objetivos. Primero, reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria, como mencionábamos, ¿no? O de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo. Aquí se menciona claramente que netamente la activación o el tema de realización de actividades turísticas le corresponde a la iniciativa privada, como habíamos visto anteriormente, y al Estado también le corresponde el hecho de potencializar y obviamente fomentar y promocionar cualquier producto turístico que sea competitivo, que sea interesante en el mercado.
Además, se garantiza el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la nación. Además, el Estado, como tal, protege al turista y fomenta la conciencia turística. Además, en el artículo D, propicia la coordinación de los diferentes estamentos del gobierno nacional y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos. Esto indica que normalmente el gobierno nacional siempre coordina con otra forma de gobierno o GATS o gobiernos autónomos descentralizados para que los objetivos turísticos, todo tipo de actividad turística, todo tipo de establecimiento turístico esté perfectamente bien regulado y bajo la coordinación de ellos mismos como tal, ¿no? Además, promueve la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad turística. Esto cabe recalcar que periódicamente el Ministerio de Turismo como tal realiza capacitaciones técnicas y profesionales, normalmente de forma gratuita, a quienes ejercen legalmente la actividad turística. Recuerden que en el ámbito legal, aquí cabe recalcar en la parte en la que dice para quienes ejercen legalmente, esta es una condicional que promueve el gobierno, puesto a que cualquier tipo de establecimiento o empresa turística deberá realizar sus funciones en forma legal con todos los requisitos que para iniciar su actividad se requieren, ¿no? Además, promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del sector público y con el sector privado, que esto básicamente es el impulso del ámbito privado para el desarrollo de actividades turísticas o promoción turística del país en el exterior también, como vamos a verlo posteriormente. Por eso es que se promueve internacionalmente al país. Además, se fomenta e incentiva el turismo interno. Recuerden que para el Ecuador es sumamente importante fomentar e incentivar el turismo receptor, el turismo dentro del país, porque es obviamente el que da rédito económico, más no así tanto el turismo emisor, que es aquel que se define por la salida de las personas hacia otros destinos fuera del país, ¿no? Entonces, obviamente el gobierno pretende fomentar e incentivar el turismo dentro del propio país. Vamos aquí a enfatizar el tema de las actividades turísticas y quienes la ejercen, que está dentro de otro capítulo de la Ley de Turismo, y pasamos al artículo número 5. Aquí hay que poner especial atención, puesto que este es un tema bastante importante. Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades. Haciendo una pausa, vamos a entender perfectamente este concepto. Actividades turísticas son todo tipo de actividades que la puede desarrollar una persona natural. Recuerden que persona natural es una persona que básicamente está realizando actividades por sus propios medios, ya sea un guía de turismo, un guía naturalista, una persona que se dedique a trasladar a personas en todo el ámbito turístico, como tal, una persona común y corriente, llamémoslo así. Y una persona jurídica es ya un establecimiento o una empresa turística como tal, perfectamente establecido, con presidente, administrador, pues con todas sus normas un poquito más avanzadas que las que tiene una persona natural únicamente, ¿no? Recuerden que una personería jurídica obedece, como les menciono, ya a una empresa como tal, una compañía, pues una asociación, etcétera, ¿no? Y cualquiera de ellas que se dedican a la prestación remunerada. ¿Qué entendemos por remunerada? Que vamos a obtener un rédito económico por realizar este tipo de actividades, ¿no? O por ofrecer algún tipo de servicio o bien que sea dentro del ámbito turístico. Esto en modo habitual, o sea que generalmente nos dediquemos a eso dentro o considerando las siguientes actividades. Las actividades turísticas se definen de acuerdo a la última reglamentación de más allá de la Ley de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Turismo, las siguientes.
alojamiento, que nos referimos al tema de hospedaje, ¿verdad? Alimentos y bebidas, que normalmente se la debe llamar bares y restaurantes también. Aquí vemos el tema de transporte turístico, que obedece netamente al hacer traslado de turistas de un lugar a otro, ¿no? Normalmente nos referimos al turista como tal. Aquí hay que poner bastante énfasis porque un transporte que yo me dedique a hacer dentro de la ciudad, en un bus urbano, no aplica como transportación turística. Recuerden que es básicamente ayudar a la movilización de turistas como tal de un lugar a otro en medios de transporte aplicados para el efecto. Además, vamos a ver el tema de agencia de viajes, que hoy en día se le llama intermediación. Puede ser también aquí dentro de esta cláusula la operación turística también, operadora de turismo. Y además guías de turismo, que son todas aquellas personas que se dedican a la actividad de guianza turística dentro del país. Vamos a iniciar entonces con el ámbito de alojamiento para que tengan mucho más claro el tema. Bien, el alojamiento o el tipo de actividad turística como alojamiento u hospedaje está definido en estos ámbitos, ¿no? Vamos a iniciar con hotel, posteriormente a hostal, hostería, pasaremos a lodge, luego resort, un refugio, un campamento y finalmente una casa de huéspedes, que es la última definición o categorización de alojamiento dentro de la ley de turismo, como menciono nuevamente, enlazado en las normativas que tiene el Ministerio de Turismo, que es el organismo rector de toda actividad turística.